Feliz sábado para cada uno de nosotros, hermanos, en esta mañana. Estamos muy contentos, muy felices, como ya se ha dicho hace unos momentos, ¿verdad? Porque nuestro Dios ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Cuando tal vez alguien hace algo para merecer algo, pues se siente bien, ¿verdad? Pero cuando te dan algo sin merecerlo, bueno, pues todavía es mucho más agradable, ¿verdad? Y se lo reconocemos a nuestro Dios. Gracias a Él estamos en esta mañana aquí. Ha transcurrido un año más. Tengo un amigo, ¿verdad? Que siempre le digo, ¿es un año más o es un año menos? Y a él no le gusta decir que es un año menos. Pero bueno, pues las dos cosas, ¿verdad? Son realidades. Es un año más que vivimos, pero es un año menos que tenemos, ¿verdad? Y como dicen por allá, un año menos para encontrarnos con Jesús en su segunda venida, ¿verdad? Ojalá pronto, lo digo sinceramente, pueda ser el deseo de nuestro corazón, el anhelo más grande que pueda haber en nuestro corazón, sea la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Otra razón por la que estamos contentos, bueno, pues ya lo comentaron por ahí, y los que nos están viendo, pues ya lo saben también, es que pues estamos estudiando el primer trimestre de escuela sabática, ¿verdad? De este nuevo año, que tiene por título, bueno, uniendo el cielo y la tierra. Recuerdo por ahí cuando recién llegaron las escuelas sabáticas, pues como que algunos no entendíamos la imagen, ¿verdad? No, como que decíamos, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Pero cuando la entendimos, bueno, comprendemos que la imagen que pusieron como referencia, ¿verdad? Pues es acertada para el mensaje de uniendo el cielo y la tierra. Por ahí les comentaba yo, oh, miren, aquí sí está el verdadero sumo pontífice, ¿verdad? El verdadero puente, ¿verdad? Que conecta el cielo y la tierra. Así que esta imagen está bonita como imagen, como referencia, ¿verdad? No me vayan a malentender. Y siempre recomendamos, hermanos, al menos, pues ya sea con un estudio cuidadoso, o a lo menos, si no hay mucho tiempo, de una manera rapidita, pues leer, ¿verdad? La introducción, porque leyendo la introducción vamos a poder entender mejor que si solamente leyéramos la lección número 1, comenzáramos con la lección número 1. Dicho esto, vamos a orar para que sea el Espíritu de Dios quien nos enseñe en esta mañana. Gracias te damos, Padre eterno, por el privilegio y la oportunidad que nos das de estudiar tu santa y bendita palabra. Ayúdanos para que en los días que nos prestes de vida sea nuestro gozo, sea nuestra delicia hacerlo. Y en esta mañana, sé tú nuestro maestro, enséñanos él o los mensajes que tienes para cada uno de nosotros. Si alguien a través de este video nos está viendo, Señor, también bendícele y que pueda también recibir el mensaje o los mensajes que tengas para él o para ella. Acompáñanos en esta mañana, en el nombre de Jesús nuestro Salvador, te lo agradecemos, te lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, el título de la lección es uniendo, el título en general, ¿verdad? Uniendo el cielo y la tierra. Durante todo el trimestre tenemos que tener en la mente este pasaje, ¿verdad? O este título. Porque si bien vamos a ver muchas cosas, tal vez historias, acontecimientos, fechas, personajes, todo nos tiene que recordar, nos tiene que llevar a que todo eso está sucediendo. ¿Por qué? Para unir el cielo y la tierra. ¿Estamos entendiendo? Dicho sea de paso, en esta lección número 1, y yo creo que en las lecciones que siguen, tenemos que comentar más de lo que lo hemos hecho, ¿verdad? Porque hay datos muy interesantes, hay historia, hay números, hay personajes, y para que el estudio, bueno, sea más
gracias, enriquecedor, pues debemos de comentar siempre con las mismas recomendaciones, ¿verdad? Al punto, comentarios cortos, al punto, sin salirnos del contexto en el que nosotros estamos estudiando. También los que nos están viendo, ¿verdad? Siéntanse con la libertad de comentar. Ahí dicen en la caja de comentarios, pueden darle me gusta, pueden compartir los mensajes para que la palabra de Dios, bueno, pueda esparcirse cada día más. Miren, hermanos, voy a leer una parte interesante de lo que dice la introducción, para que vayamos entrando en el estudio. Dice, Jesús envió a Pablo, ¿a quién? ¿A quién envió a Pablo? A los gentiles, para llevar a cabo esta tarea aparentemente, ¿cómo? Hermanos, en el tiempo del apóstol Pablo, aparentemente era algo imposible que el apóstol Pablo y otros pocos predicaran el evangelio a los gentiles. No había radio, no había televisión, no había redes sociales, no había celulares, no había transporte, no había micrófonos, no había qué. No había telegrama, no había nada, ¿verdad? Entonces decía, bueno, yo Pablo y tal vez a lo mejor 1 o 2 colaboradores tengo que predicar. ¿Cuántos gentiles eran? Hermanos, muchísimos, ¿verdad? Así que por eso dice aquí que era una tarea que parecía imposible. Dice, para que abra sus ojos, para eso llamó Dios, ¿verdad, Pablo? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Muchas personas, dice aquí, y creo que no lo negamos, ¿verdad? Muchas personas se desanimarían ante desafíos como este. ¿Te imaginas que a ti Dios y lo voy a decir como ejemplo, aunque es una realidad, que Dios te llamara a ti y te dijera, ¿sabes qué? Tú solo tienes que predicar el evangelio en todo el estado de Michoacán. Tú solito. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué dirías? Ah, sí, señor. Oh, claro que sí, ahorita voy. ¿Sí harías eso? ¿O cómo te sentirías? Oye, sí, pero ¿yo solo? ¿Todo el estado de Michoacán yo solo? Y sin carro, sin nada de telecomunicación, nada. Nada. ¿Verdad? Pero fíjense que aún esto tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Miren, muchas personas se desanimarían ante desafíos como ese. Sin embargo, no debemos pasar por alto las promesas que Jesús hizo en ambas ocasiones. Fíjense cómo cambia. Si tú solo tomas en cuenta la responsabilidad y ves tu humanidad, pues te desanimarías, dudarías. Pero todo cambia cuando recuerdas las promesas de Jesús. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y también a Pablo dijo, me aparecí a ti para ponerte por ministro y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré. Vean cómo las promesas de Jesús son lo que hacen la diferencia. En resumen, ahora viene la razón por qué Jesús hace esto. ¿Ustedes creen que Dios o que Jesús no tiene la solución para que en un momento se predique el evangelio? ¿Por qué Dios le da al hombre estas responsabilidades aparentemente grandes, aparentemente muy difíciles y aparentemente imposibles? ¿Por qué Dios lo hace? Bueno, Jesús nos encomienda tareas humanamente imposibles para que confiemos en Él. ¿Cómo ven? Interesante. Si nos diera tareas que como seres humanos pudiéramos hacer, el ser humano las haría, ¿y qué vendría después? Ay, no, ya ven como si yo fui, no, yo bauticé 3,000 en un día. No. Da tareas imposibles humanamente para que confiemos en Él y no en nosotros mismos para llevarlas a cabo. Nunca nos confió una misión sin darnos el poder para cumplirla. A medida que la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, fíjense, esta es una gema del don profético que si la analizamos es bien interesante, hermanos. Miren, a medida que la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, nuestra voluntad llega a ser ¿qué?
¿Se dan cuenta de esto, hermanos? No va a haber una cosa imposible. Nuestra voluntad va a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo ¿cómo? Por su fuerza. Todos sus mandatos se convierten en ¿qué? En habilitación. O sea, todo lo que él dice, así se va a hacer. Porque tú pones tu voluntad unida con la voluntad de Dios. Fue lo que hizo Pablo. ¿Por qué Pablo lo logró? ¿Por qué Pablo hizo todo lo que tú y yo sabemos de Pablo? Porque él solo puso su voluntad con la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Pablo fue omnipotente. Todo lo que Dios decía se hacían habilitaciones. ¿Se dan cuenta? A veces pensamos en Pablo y decimos, híjoles, qué apóstol tan grande, hizo esto, hizo aquello. Pero el que realmente lo hizo, ¿quién fue? Dios, a través de él. De hecho, el mismo Pablo lo reconoce en varias de sus cartas, ¿verdad? Sigo leyendo un poquito abajo, dice, el evangelio debe de ser predicado, viene, si ustedes quieren buscarlo, aunque pues son textos que conocemos, Mateo capítulo 24, versículo 14, que dice, y este evangelio del reino será predicado, ¿qué? En todo el mundo por celular, por bocina, por redes sociales, ¿sí? Por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, y entonces sigue la pregunta, ¿en qué consiste el testimonio? A ver, ¿en qué consiste el testimonio? Yo no sé si el autor nos esté llevando a lo que yo voy a decir, o él está hablando del testimonio que tú y yo damos, ¿verdad? Porque mucha gente lo entiende así, oh, el evangelio se va a predicar por testimonio, o sea, yo tengo que dar buen testimonio, pues de que yo conozco a Dios, de que conozco el evangelio, tengo que vivir el evangelio, y en cierta parte, pues es verdad, pero dicen los que estudian mucho la palabra de Dios y en otros idiomas, ya lo hemos comentado aquí, tal vez ustedes ya lo han visto, que la palabra testimonio que aparece ahí en Mateo 24, 14, ¿cuál es la palabra que aparece en griego? ¿Se acuerdan? Martireo. Diría así, será predicado todo el mundo por martireo. ¿Y qué es martireo? ¿Le suena familiar la palabra martireo con otra palabra? ¿Con qué? Con mártir. ¿Qué es un mártir? Una persona que sufre incluso hasta la muerte por causa del testimonio de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? O sea que el mensaje al final del tiempo, hermanos, se va a conocer en todo el mundo porque muchos van a morir, muchos van a ser encarcelados, muchos van a ser martirizados, y cuando entonces esto se esté viendo en todo el mundo, esto va a llamar la atención de la gente y por eso van a llegar a conocer el evangelio. Testigo, fíjense esa traducción, ¿verdad? Testigo hasta la muerte. Y esto, bueno, ya nos va introduciendo a la vida de Pablo. ¿Sí o no? ¿En qué consiste el testimonio? Entonces la pregunta ya la contestamos. ¿Cómo se llevará exactamente esa tarea? Bueno, y llegamos a algo también interesante, ¿verdad? Este trimestre estudiaremos las epístolas de Pablo a los filipenses y a los colosenses. ¿Qué vamos a estudiar este trimestre? Las epístolas de Pablo, especialmente a los filipenses y a los colosenses. Nuestro hermano Pedro quiere comentar. Deja que te traigan el... Hay una pregunta ahí que ya se contestó, ¿qué es el testimonio? Ya hubo dos respuestas por lo menos. Hay una tercera. En el libro de Lucas dice Cristo que Él es el Evangelio. Cuando dice que se predicará por testimonio,
Vemos a un Juan encarcelado en Pasmos por el testimonio de Jesucristo. Así es. El testimonio de Jesucristo también tiene que ver con decirle a la gente quién es Cristo, qué hizo Cristo, qué está haciendo Cristo, y todo lo relacionado con la vida de Cristo. Ok. El Evangelio, ¿verdad? Una persona. Ok, gracias. A ver, alguien, hermanos, para que no nos durmamos, lo digo solamente así. Yo sé que nadie nos dormimos aquí, ¿verdad? Está bien interesante el estudio, pero para participar todos, alguien que me busque Génesis 28:12. Génesis capítulo 28, versículo 12. Alguien que lea así bien clarito, bien voz alta, bien bonito. Bueno, que nuestra hermana Belina lo lea. No se cree, hermano, usted siempre lee muy bien. Por favor. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Gracias, hermana. ¿Qué tiene que ver este versículo con nuestra lección de escuela sabática, Carmen? ¿Qué tiene que ver este versículo, hermanos, con nuestra lección de escuela sabática? ¿Tiene que ver poquito? ¿Nada? ¿Todo? ¿Verdad? Todo, ¿verdad? Es el sueño de Jacob, ¿verdad? Que sueña una escalera unida al cielo. Ahí está el puente, ¿sí? Ahí está Cristo. Por eso cuando Jacob se despierta del sueño, dice, yo no sabía que este lugar, ¿qué? Era la puerta del cielo. Y esa escalera que Jacob soñó es el mismo Jesucristo, ¿sí? Acuérdense que el pecado hizo un abismo grande, grandísimo entre el cielo y la tierra. Pero en el amor de Dios, Dios mandó ese puente que se necesitaba. De hecho, cuando tú vas a los evangelios, el mismo Cristo, Él dice, ¿sí? Él dice, da a entender que Él era la escalera, ¿sí? Cuando nadie viene al Padre si no es por mí, nadie puede ir al Padre si no es por el único medio que Dios proveyó, su Hijo, el Señor Jesucristo. Y para poder ir entrando ahora sí a nuestro primer día de la lección, dice que vamos a ver a Pablo luchando desde la cárcel. Fíjense, hermanos. Vamos a ver a Pablo luchando desde la cárcel con los problemas de una iglesia que él mismo levantó. Ay, ¿a qué me recuerda esto? Da ánimos, ¿no? También. Da ánimos, porque vemos que aún en hombres santos de Dios, en hombres grandes, no estaban exentos, ¿qué? Los problemas. No estaban exentos ahí las dificultades. Y esta iglesia de la que está hablando, bueno, se llama Filipos, ¿verdad? La iglesia de Filipos. Y también vamos a ver otra iglesia, fíjense, hermanos, un dato interesante, que Pablo nunca tuvo la oportunidad de visitar, la iglesia de Colosas, fíjense. ¿Cómo es posible? Bueno, se entiende que la iglesia de Filipenses, bueno, él la levantó, ¿verdad? Había problemas, después Pablo por algunas razones llega a la cárcel, pero desde la cárcel empieza a trabajar para que esa iglesia, bueno, esté bien. Pero después sabemos de otra iglesia que se llama la iglesia de Colosas o la carta a los colosenses, pero que esa iglesia Pablo no la levantó. Y esa iglesia Pablo ni siquiera la visitó nunca. Entonces, ¿cómo es que existía? Oh, porque Pablo, con la sabiduría de Dios, no solamente trabajó solo, sino que tenía colaboradores y que el evangelio se iba extendiendo, y aún sin la presencia de Pablo, las iglesias se iban, ¿qué? Levantando, ¿sí? Hubiéramos de aprender, hermanos, para copiar ese sistema, ¿sí? Para que aún sin nuestra presencia, el evangelio y las iglesias pues sigan avanzando, ¿verdad? En nuestro hermano Pedro. Y con esto entramos ahora sí a nuestro estudio, ¿verdad? Nuestro repaso. Vemos en esta lección dos puentes,
uno llamado Cristo, uno llamado Pablo, que realmente lo que une, pues es el Evangelio. ¿Cómo Pablo hizo? Por medio de una estrategia. ¿Cómo era Pablo? ¿Humilde? Sí, porque él hubiera podido decir así, bueno, yo voy a colaborar para la iglesia de Filipenses, porque fui yo el que la levanté. Pero Colosas, pues allá que se las arregle otro. No fue el plan ese de Pablo, ni fue su forma de actuar de Pablo, ¿no? Algo que ya dijiste, debemos de aprender. Para evangelizar se necesita una estrategia, no es hacer las cosas a como yo quiero, como yo pienso, no, se necesita una estrategia. La primera parte de esta estrategia es la relación que Pablo tiene con Cristo, la relación que Pablo tiene con Dios. Es el primer paso de esa estrategia. Usa instrumentos en esa estrategia como las cartas, como los escritos, como los libros. Eso usa Pablo, algo que hoy nos dice a nosotros y nos enseña muchas cosas. ¿Cómo podemos llegar a que sea lo que Dios quiere? Colosenses 1:23 dice que hubo un tiempo en que todo el evangelio había llegado a todo el mundo. Entonces, bueno, fue por medio de la sabiduría de Dios, pero fue por medio de una estrategia. Hermanos, no hagamos nada sin estrategia, porque esto no contradice nuestra fe, sino es algo que nos ayuda a hacer las cosas como Dios espera. Pocas palabras, planear bien las cosas, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Para qué me va a servir aquello? Si se me presenta esto, tengo ya la solución. Tantas cosas, ¿verdad?, que pueden atravesarse ahí. Miren, hermanos, ustedes saben que la parte del sábado de la lección, y no sé si sea una historia ficticia o haya sido realidad, habla de un hombre, ¿verdad? De un pastor que fue metido a la cárcel. Hermanos, yo sé que ver las historias y contarlas, todo eso es una cosa, pero vivirlas es totalmente diferente. Por eso aquí necesitamos, aunque sea con la imaginación, un poco de empatía y ponernos en los zapatos, ¿verdad? De por lo menos esta historia, no sé si es real o ficticia, pero especialmente de Pablo, ¿verdad? Corrieron con la misma suerte, los metieron a la cárcel. La pregunta principal es, a ver, Señor Jesús, tú te presentaste en mi vida, me dices que yo quieres que predique el evangelio y me voy a la cárcel. Desde el punto de perspectiva humano, diríamos, pues Señor, pues ¿qué pasó? Pues falló el plan, ¿no? Oye, esto viene de Satanás. Oh, no, sí es cierto, el hermano Marco me dijo que cuando yo quisiera obedecer a Dios, iba a venir los ataques de Satanás. Mira, ya vino, ya me metieron en la cárcel. ¿Se dan cuenta de la lógica humana? Pero cuando entendemos el plan de Dios, como este pastor de la historia dice, bueno, pues sí se sintió mal, ¿a quién le va a gustar que lo metan a la cárcel? Y más injustamente. Tal vez haya preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo permites? Mira, Señor, yo quiero servirte. Yo andaba en el evangelio y ¿cómo es posible que tú dejaste que me encarcelaran, Señor? ¿Cómo es posible? ¿Dónde estás? Pues ¿qué no me escuchas? Reclamos. No sabiendo que Dios está ahí, a tu lado, que ese es el plan de Dios. Cuando este hombre lo entendió, bueno, dice, tal vez este es el lugar que Dios me asignó para que yo predique aquí el evangelio. Y dice que empezó a predicar el evangelio, ¿verdad? Allá los presos. Hubo presos, muchos que tal vez no quisieron, hubo presos que sí quisieron, fueron bautizados, y cuando él comprendió el plan de Dios, bueno, entonces cambió la situación, ¿no? Esto mismo, hermanos, o esto parecido, fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Pero no he visto yo en algún momento que Pablo reclame. ¿Verdad que no? Al menos yo no lo he visto. Como que Pablo desde un principio entendió que era la estrategia de Dios, que era el plan de Dios. Pablo, yo creo que reaccionaba así o meditaba así. Bueno, estoy en la cárcel, esto viene de Dios. ¿Sí o no? ¿Confiaba en Dios plenamente? ¿Me apedrearon? Esto ha de venir de Dios. Sí. Nunca escuchamos a Pablo con un reclamo, con alguna queja. De hecho, más bien al revés. Gozándose siempre. Hasta parece que lo presume. Yo soy prisionero del Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, de la actitud, de la mentalidad,
de la fe, de la voluntad de Pablo para cooperar con Dios y que ahora su voluntad fuera omnipotente? Pregunta, ¿cuánto te falta? ¿Cuánto me falta? A veces le hacemos, lo digo como ejemplo, hermanos, no me lo tomen a mal. A veces le hacemos la parada al camión y nos deja y ya está renegando. ¿Sí o no? Aunque es de risa, pero en cosas bien sencillas, la verdad, nos quejamos, reclamamos, pero ¿cómo es posible que, hermanos, si en las cosas pequeñitas reaccionamos así, qué será? Y déjenme decirles, hermanos, ustedes lo saben, que esto no solamente es la historia, esto viene. Es más, voy a decir una cosa. ¿Y qué si Dios nos está mandando esta escuela sabática porque no falta mucho tiempo? Primero nuestro hermano Marco y después nuestro hermano Pedro. Sí, en todas las circunstancias debemos hacernos dos preguntas y algo que se decía también en la lección, por ahí en algunos repasos. El apóstol Pablo veía estas dos preguntas que lo cambian todo. La primera pregunta y la que es más fácil es empezar a reclamar y usar el por qué, empezar a cuestionar. Y la otra pregunta que nos hace y que veía el apóstol Pablo es ¿para qué? Y cuando nos hacemos esa pregunta todo cambia. Esta circunstancia que me está pasando, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué has permitido que llegara? Y cuando lo vemos de esa manera, podemos estar seguros que esa era la voluntad de Dios para conmigo. Así es. Y mira, Marco, no te contradigo, es verdad. Así es como lo dijiste. Pero vuelvo a repetir, y en la práctica. Porque aquí podemos decir, oh, no, yo sé que no es el plan de Dios, por eso todo lo que venga hay que aceptarlo, no hay que regar. Claro que sí. Pero no es lo mismo verlo que ya cuando te está pasando aquello. Dios nos ayude, hermano Pedro. Hace un momento tú hiciste un comentario así, y que si esta escuela sabática es la última que tengamos, más o menos así dijiste. Hermanos, debo decirles que esta escuela sabática, primeramente Dios y esta escuela sabática, nos está preparando para el tiempo de angustia. Sí. Y de una manera sabia, de una manera sabia. Sí. Si ustedes se dan cuenta, ni siquiera habla mucho de profecías aquí, pero nos está preparando de una manera sabia para el tiempo de angustia. Entonces, bueno, me uno al comentario que tú hacías. Hoy en día como personas, hermanos, tenemos muchos errores, vemos las cosas equivocadamente, y lo digo por mí. Tal vez no sea tu caso, y me refiero a mí. Tal vez si algún día yo voy a trabajar y no tengo ganas de trabajar, y pasa el camión y no me levanta, a lo mejor digo, pues es el plan de Dios que yo no vaya a trabajar hoy, y me regreso a la casa a otras cosas. Ahora, aquí en el asunto de Pablo, era en la mentalidad humana, en mi mentalidad tal vez era motivo suficiente para que Pablo dijera así, a ver, pues yo tenía todas las ganas de predicar el evangelio, pero me metieron a la cárcel, pues ya Dios me libró de ese trabajo. Hasta que Dios me saque. Así es, hermanos, Pablo no pensó así, sí. Hoy en día a nosotros se nos van a presentar obstáculos para predicar el evangelio, pero eso no quiere decir que dejemos de predicar el evangelio, ¿sí? Se nos van a presentar obstáculos para leer la Biblia día con día, pero eso no quiere decir que es el plan de Dios que dejemos de leer la Biblia. Se nos van a presentar obstáculos para orar a Dios. Eso no quiere decir que sea el plan de Dios que dejemos de orar. Hermanos, con la ayuda de Dios vamos a hacer y vamos adelante en lo que Dios ya nos dijo, en la seriedad que Dios le da al evangelio, la seriedad que Pablo le da y la seriedad que nosotros le damos al evangelio. Esto no tiene que ver con que dejemos de predicar, al contrario, hermanos, prediquemos, Cristo viene pronto. Así es, y pareciera, ¿verdad?, que en la actualidad, no digo nosotros, sino lejos de aquí, personas buscan excusas o buscamos, ¿verdad?, para dejar de hacer lo que nos corresponde. Ay, no, ya amaneció lloviendo, yo creo que es plan de Dios que no vaya a la iglesia, porque ya está haciendo mucho frío.
¿Estamos entendiendo? Entonces, si ustedes estamos diciendo esto, hermanos, porque Pablo hubiera frío, de hecho él mismo dice, en frío, hambre, calor, peligro de ladrones, apedreamientos, ¿qué más? Amenazas de muerte, naufragio. No le importó nada. A él lo que le importaba, dijo, a mí Dios me llamó para como de lugar. Ojalá, hermanos, Dios pronto ponga en nosotros esa voluntad. En esa misión que Dios nos dejó de predicar el evangelio. Pues ahora, no solamente a los judíos, no solamente a los gentiles, ¿verdad? Estoy hablando en el idioma sino a todo el mundo. Y si tiene que ser por testimonio, que sea. Al fin que ya vimos que cuando llegue ese momento, el miedo que sentimos hoy desaparecerá. Porque Dios nos preparará, nos está preparando, nos preparará, y en ese momento nos dará de su Espíritu Santo. Y el dolor que pueda producir las llamas y tantas cosas que el diablo ha inventado, pues no lo sintamos. Y si lo sintamos, podamos resistir. Y como esos grandes hombres, ¿verdad?, que los estaban quemando, no morían quejándose. No morían renegando, no morían reclamando, morían cantando, ¿sí?, poniendo su vista en el futuro, en la recompensa que el Señor Jesucristo les dará. A ellos, no solo a ellos, sino a todos aquellos que aman su venida. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por allá nuestra hermana Cristina quería comentar. Un poquito de esto que estamos viendo, pues sabemos que pues estar en la cárcel no era fácil, ¿verdad? Por ahí veíamos la lección en la semana y profundizábamos quiénes eran estos soldados romanos. Era gente fiera, gente mala, gente que se deleitaba en golpear, en hacer sufrir, en torturar. Ahora imagínate estar atado a uno de ellos, día y noche. Entonces, hermanos, se dice por ahí una gema, ¿verdad? Que este tiempo que viene, ¿verdad?, no estamos preparados para esto que viene. Entonces, no es fácil decir, bueno, y si te llevan a la cárcel, ¿qué gente va a estar ahí esperándote? ¿Qué gente? ¿Cómo mantener tu fe? ¿Cómo no fallarle a Dios? ¿Cómo no caer en un momento de desesperación? Entonces, con la ayuda de Dios, el momento de paz que tenemos, no es nada más decirle, Señor, ayúdame, dame, ¿verdad? Ese es poner tu esfuerzo, hermano. Necesitas poner tu parte. Empezar a levantarte temprano, empezar a orar, empezar a leer más, empezar a ayunar, empezar a tener una comunión más estrecha con tu Padre, pedir el Espíritu Santo, porque los tiempos que vienen, hermanos, no vamos a poder estar en pie si estamos confiando en lo que sé, en mi conocimiento, en lo que hago. Necesitamos confiar en nuestro Padre, porque el único que mantuvo a estos hombres de pie fue su confianza y su fe en Dios, que en ellos no había nada para poder resistir y para poder permanecer firme y poder llevar ese mensaje a estas personas, porque eran personas fieras, eran personas duras. Entonces, acerquémonos más a Dios, aferrémonos a su palabra, a Él, digámosle, Señor, aquí estoy, con mis fuerzas no puedo hacer nada, pero con tus fuerzas y tu dirección puedo hacer mucho. Que Dios les bendiga. Gracias. Gracias, hermano Pedro. Cuando vemos la lección, hermanos, nos damos cuenta de 3 tipos de cárcel. Y es lamentable que hoy pensemos algunos que estamos libres cuando realmente no lo es. Estamos en la cárcel. Voy a hablar cuáles son esos 3 tipos de cárcel brevemente. ¿Eres tú prisionero de Cristo? Qué bueno. ¿Eres tú prisionero en la cárcel? ¿Alguien que me esté viendo o va a verte en el Cerezo? Pero hay otro tipo de cárcel, la cárcel del pecado. Prisioneros del pecado. Y nos preocupamos, pensamos en la cárcel física. Hermanos, pero si nunca llegamos a la cárcel física, pero estamos en la cárcel del pecado.
Que sería peor, ¿verdad? Es peor. Es peor. Algún día predicamos a los hermanos del Cerezo, hermanos, siéntanse contentos porque ustedes no están en la cárcel, ustedes son libres. ¿Sí? Estar libres espiritualmente, hermanos, siendo prisioneros de Cristo, es lo mejor que pudiéramos anhelar tener. Hermanos, hoy en día hay prisioneros del celular, dependen del celular. Hoy en día hay prisioneros del apetito. Sí, hay prisioneros de pecados, de hábitos, de costumbres. Hermanos, allí debiéramos de preocuparnos. No tanto la cárcel física. Y lamentablemente hoy tanta gente tiene la mente en la cárcel física. Sí, hermanos, pensemos en esa cárcel y pidamos a Dios la libertad de esa cárcel, porque para eso Cristo murió. Sí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, pero no tenemos tiempo para conocer la verdad, no tenemos tiempo para conocer a Cristo a veces. Sí, entonces, bueno, hermanos, si tú eres libre en Cristo Jesús, la honra y la gloria sea para nuestro Padre, y sigue así, prisionero de Cristo como era Pablo. Por eso estaba gozoso Pablo. Así es, y de hecho pudiéramos caer en el mismo error que los del pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, ¿no? Cuando Jesús les dijo palabras parecidas, ustedes son esclavos. ¿Y qué dijeron? Tú estás, casi le decían, tú estás loco. Nosotros no somos esclavos. Y luego hasta ofendieron a nuestro Señor Jesús. Nosotros no somos hijos de fornicación. Así es. No les convenía, o no entendieron, o se hicieron tontos para no entender, ¿verdad? Igualmente nosotros hoy, ¿verdad? Podemos ser esclavos, podemos ser prisioneros, ¿verdad? De tantas cosas como ya se dijo, y con esto entramos a lo que Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, dice yo, Pablo, ¿qué? Prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles. Fíjense, orgulloso, lo digo con una satisfacción, ¿verdad? No con un orgullo equivocado. Una satisfacción, no lo está diciendo, yo no veo que Pablo ahí está diciendo a manera de reclamo. Yo no veo a Pablo que lo está diciendo allí triste, enojado, ¿verdad que no? Lo está diciendo satisfactorio, yo soy preso, yo soy prisionero de Cristo por causa de ustedes los gentiles, ¿verdad? Hermanos, Pablo no solamente fue aprisionado, Pablo fue castigado duramente en la cárcel en esta ocasión, ¿verdad? Ustedes pueden ver en el libro de los Hechos, en varias ocasiones cómo a Pablo lo apresaban, y para empezar, injustamente. No apresaban a la gente en ese tiempo por andar robando, como que hasta se parece en este tiempo, ¿verdad? Hoy en día dicen, levantamos una demanda y no procede, o levantan una carpeta, pero ahí se queda. No aprisionan a la gente por andar matando, por andar extorsionando, ¿verdad? Pero ¿qué si te pones en una plaza pública a predicar el evangelio? No, esta plaza no es para eso, mira, te recomendamos que te vayas. Y si no entiendes, a la cárcel, ¿verdad? A la cárcel. Bueno, en el tiempo de Pablo sucedió esto. No solamente lo tomaban y amablemente lo subían. A ver, Pablo, súbete a la patrulla, por favor, mira, ¿sí lo hacían así? No. Aparte de que lo aprisionaban injustamente, hermanos, en alguna ocasión lo encadenaron. ¿Te imaginas lo que es estar encadenado? Y no encadenado en un lugar como estos. ¿En un cuarto oscuro? ¿En un cuarto pequeño? ¿Sucio? ¿Húmedo? Tal vez con gente que de verdad, verdaderamente era sanguinaria, era mala. Ahora, como ya dijeron, los romanos o la policía, ¿verdad?, de aquel tiempo, la autoridad de aquel tiempo, no eran autoridades que cumplían rectamente con su trabajo. Les llegaban a llamar bestias salvajes. ¿Has sabido de algunos policías que abusan de su autoridad hoy? Que golpean, incluso en las redes sociales, ¿verdad? Golpean cuando no deben de golpear.
Ya está sometida la persona y otros 3 o 4 todavía están ahí pateándolo. ¿Verdad? Los están asfixiando, le ponen las rodillas en la cabeza. Hermanos, Pablo sufrió todas estas cosas. Y cuando tal vez ya lo habían traído a la cárcel y ya le habían hecho todas esas cosas, todavía lo encadenan. Lo ponían en el cepo. Si a ti alguien te dijera una mala palabra, o me voy a ir un poquito más allá, por causa del evangelio, por causa de lo que tú quisieras, a veces ni es por causa del evangelio, y te dieran una patada, ¿cómo reaccionarías? Piénsalo como es tu carácter de verdad. Yo no puedo decir cómo vas a reaccionar, yo puedo decir cómo reaccionarías yo, y les digo una cosa, hermanos, me da vergüenza. Porque sé que tal vez mi reacción no sería la mejor, o no ha sido la mejor en algunas experiencias, ¿verdad? Que por ahí hemos tenido. ¿Saben que una vez me encontré a un anciano de iglesia? No, bueno, para no mentir, sé que era encargado de iglesia, no sé si era anciano, pero encargado de iglesia adventista. Y pues no nos conocíamos mucho, ¿verdad? En ese entonces, y platicando así como con ustedes, estábamos platicando, no, pues que el trabajo y que la otra vez, no, mira, allá donde yo estaba, me dijo así, llegó uno con un machete. Dice, ¿qué crees que le dije, hermano? Yo dije, no, pues me va a decir que le dio el evangelio, que se tranquilizara, que... Pues no, ¿verdad? Todo lo que... Le dije, tú traes esto, pues yo también, y ya nos andábamos agarrando ahí. Un adventista del séptimo. Y me quedé pensando y dije, bueno, ¿cómo es posible? Hermanos, ¿por qué estoy diciendo esto? Si Pablo hubiera reaccionado de una manera equivocada, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Mal testimonio? ¿Deshonra para Dios? Porque Pablo, como reaccionó, si ustedes recuerdan la historia, hermanos, él ganó para el evangelio a ese soldado. Y no solo a él, a su familia. ¿Recuerdan esta historia que les estoy diciendo? Sí. Cuando este soldado vio que Pablo no respondía, no reclamaba, no se quejaba, no se escapó cuando tal vez tuvo la oportunidad, sino que herido tal vez, golpeado, maltratado y aún en el cepo, Pablo estaba alabando el nombre de su Dios. ¿Y cuál fue la reacción de aquel policía salvaje? Por testimonio. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que Pablo tuvo que soportar para ganar un alma? Y después para una familia, ¿verdad? Y vuelvo a preguntar, vuelvo a decir, ¿y tú y yo? Pedro. Prisionero de Cristo es un título que está muy amplio, pero un prisionero de Cristo jamás va a reaccionar de una manera negativa, porque si reacciona de una manera negativa es prisionero del pecado y no de Cristo. No tiene dominio propio. Y esto me apena porque personalmente, ya algún día lo he comentado con alguien de ustedes, me apena a veces mis reacciones en cosas pequeñas. Pero si te pasa lo mismo a ti que me escuchas, te apena tus reacciones pequeñas y no sabes cómo reaccionas así, no te quedes ahí, platica con Dios y dile que te ayude. Porque si hoy en día aprendemos a reaccionar en cosas pequeñas de una manera positiva, cuando llegue el momento vamos a reaccionar de una manera positiva en cosas grandes. Va a llegar el momento, hermanos, que se nos va a considerar como los criminales de alta peligrosidad. Va a llegar el momento que se nos va a considerar como terroristas. Y como ustedes saben, cuando se encuentra un ladrón hoy en día que robó mucho, se le dan ciertos beneficios, pero cuando se encuentra un terrorista, no hay beneficios para él. Cuando se encuentra un terrorista,
la ley, así es. No hay más. Entonces, Como muerto. si así te van a considerar a ti o me van a considerar a mí dentro de poco tiempo, bueno, ¿cómo son tus reacciones? Y esa es una pregunta que debiéramos de contestarnos hoy personalmente y honestamente. ¿Cómo son nuestras reacciones? ¿Son positivas como prisioneros de Cristo? ¿Como libres en Cristo? ¿O como prisioneros del pecado? Sí, hermanos, si son unas reacciones negativas, no nos quedemos ahí con esto. Vamos a Dios, pidamos a Dios y que Dios nos indique cómo llegar a ser prisioneros de Cristo para cuando tengamos que reaccionar a una acusación falsa, a cosas grandes, pues reaccionemos de manera positiva delante de Dios. ¿Se acuerdan cuando estaban acusando a Cristo? La otra vez se leyó delante de Pilatos. Y le decía el gobernador, ¿no oyes todas las cosas que dicen contra ti? ¿Y qué decía Jesús? Y dice que se maravillaban. Se maravillaban. ¿Cómo era posible que se estén acusando y todavía más de alguna cosa que no es cierto? Y mira, te voy a decir con qué tiene que ver esto. Tiene que ver con el yo. ¿Sabes por qué reaccionas mal? ¿Sabes por qué reacciono mal? Porque el yo no ha muerto. Porque el yo está más vivo que nada. Por eso reaccionas así. Me dijo. ¿De quién está hablando? Me acusó. Me pegó. Se burló de mí. ¿Estamos entendiendo? ¿De quién está hablando? ¿Y Jesús dónde está? ¿Jesús dónde está? Pero cuando tú y yo, con la ayuda de Dios y por su gracia, hagamos lo que hizo Pablo, se abandonó en Jesús. ¿Qué dijo Pablo? Yo ya no vivo yo. ¿Sí o no? Ahí está la clave, hermanos. Yo ya no soy. Mira, si me estás golpeando a mí, ahí arréglate con yo. ¿Me estás acusando falsamente? No tengo nada que decirte. Mira, allá está Jesús. ¿Estamos entendiendo? Por eso a Pablo le hacían. ¿Y qué pasaba con Pablo? Ya no vivo yo. Vuelvo a repetir, por eso si tú reaccionas así, si yo reacciono ahí, hay un problema con el ego. Hay un problema con el yo. Y necesitamos que el yo muera. ¿No dice que debemos de vencer al mundo? Necesitamos vencer a Satanás. Claro. Pero ¿a quién más? Es la lucha más grande que jamás se ha llevado en el mundo. La lucha contigo mismo. Hay comentarios que a veces quisiera no decirlos, pero bueno, tengo que decirlos. Hay alguna diferencia, hermanos, cuando hoy en día le están golpeando a una persona inocente. Hay una diferencia con el cristiano, porque todavía el cristiano, todavía hay que agregarle lo que el diablo está poniendo en su mente. Las ganas que tiene el diablo de que tú reacciones mal, porque vas a deshonrar a Dios. Es algo diferente con alguien que le pegan hoy en día, ¿eh? Y algo y voy a hacer este comentario, hermanos, solamente para que nos demos cuenta la importancia de esto. En alguna ocasión, aún Pablo reacciona de una manera humana. Ahora, si Pablo algún día reaccionó de una manera humana, hermanos, ahora tú, ahora yo, ¿cuánto cuidado debiéramos de tener? Y para qué ellos lo menciono, cuando alguien le pegó. Sí. Miren ahí que no es una reacción de Pablo en otras ocasiones. Cuando le dijeron al sumo sacerdote. Ándele pues, así es. Entonces, bueno, ahí está la humanidad de Pablo. Algo que no pasó en Cristo, ¿sí? Cuando le pegaron a Cristo, hasta lo que puedo ver, el que te peguen pareciera ser que esto es algo que es lo máximo. Si aguantas eso, si reaccionas a eso, hermano, tu yo está muerto. Al Señor Jesús le hicieron lo mismo y su reacción de Cristo fue tranquila. Dice, si he hecho bien,
¿por qué me pegas? Y si he hecho mal, dime. Una diferencia totalmente grande. Y hermanos, ahí está. Dios nos ayude a cada uno en toda la historia, no solamente en la época de Pablo, en toda la historia, Juan Jos, todos aquellos mártires, Jerónimo y todos estos mártires que nosotros hemos leído, hermanos, su reacción fue para vida eterna de otras personas. Decía la gente, si esos hombres justos están dispuestos a sufrir por su Señor Jesucristo, ¿ves qué decía la gente? Yo también quiero. Yo también quiero. Y dice que donde menos esperaba, se levantaban hijos de Dios. Es más, los mismos que torturaban, se convertían y decían, yo ya no quiero hacer esto. Si Él muere por su Señor, yo también quiero morir por Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hubiera pasado si hubieran reaccionado mal? Si hubieran perdido ellos, hubieran dado mal testimonio y aquellas personas no hubieran sido transformadas. ¿Se dan cuenta de la importancia? Nuestra hermana quiere comentar, por favor. Nuestra hermana Lina. Compartir una parte del comentario que viene aquí en la parte del domingo, precisamente de lo que estaban comentando. Dice, no es por causa de restricción alguna por parte de Dios por la que las riquezas de su gracia no fluyen hacia la tierra a los hombres. Si todos tuvieran la voluntad de recibir, todos serían llenados de su espíritu. Es el privilegio de toda alma ser un canal vivo por medio del cual Dios puede comunicar al mundo los tesoros de su gracia. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y carácter. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea un gozo y una bendición para los corazones humanos. Y estaba recordando un video que vi en la semana del Pastor Ortiz, no sé si ustedes lo hayan visto, donde está en un en vivo y una persona se mete a su en vivo, aparentemente al principio se ve que es como que entablar una conversación y realmente no era así, era alguien que está en contra de él y lo estaba atacando. Le dijo muchas veces que era hijo de Satanás y me impresionó a mí muchísimo la actitud, la reacción de él. Es como si estuviéramos viendo a un Pablo, a un Cristo, con una tranquilidad tan apacible, en ningún momento reaccionó mal, a pesar de que lo estaba atacando muchísimo, o sea, yo llegó a un punto que dije, ¿cómo puede soportar tanto? O sea, ya es para que hubiera reaccionado, y lo hizo de una manera tan apacible que de inmediato se notaba quién era el hijo de Satanás y quién era el hijo de Dios, y creo que pues es lo que nos está enseñando, ¿no? Este mensaje de cómo nosotros deberíamos de reaccionar ante cualquier situación. Dice el Señor Jesús, por sus frutos los vas a conocer. Hermanos, tenemos que ir terminando. Creo que lo más importante, ¿verdad? Ya lo hemos comentado. Solamente vamos a avanzar rápido para poder abarcar toda la lección. Una pregunta la voy a hacer en general, ¿verdad? Para que nadie diga, ay, la traes contra mí. ¿Por qué la iglesia en Filipos? Ya dijimos que Pablo sí fundó la iglesia, esa iglesia de Filipos, pero no la de Colosas. Bueno, ¿por qué Filipos? ¿Por qué no otro lugar? A ver. ¿Por qué Filipos? Exactamente. Era un lugar estratégico, hermanos. Ahí ustedes, si no lo vieron, pueden volver a leer ese día, ustedes lo van a ver ahí. Sí, recordamos que iban a ir a un lugar y que por medio de una visión vio Pablo, ¿verdad? Un hombre macedónico, le dijo, ven y ayúdanos, y se fueron para allá, ¿verdad? Pero Filipos era una ciudad, para empezar, grande. Era una ciudad donde esa ciudad quedaba, por decirlo así, para poder entender, en medio de los caminos, de varios caminos donde se transitaba, donde tenías, para ir a aquel extremo, tú tenías que pasar por Filipos. Para ir allá, tú tenías que pasar por Filipos. ¿Me doy a entender? Y entonces Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, escogió Filipos y dijo,
yo predico el evangelio en Filipos y todos los que vayan pasando por ahí, esos van a llevar el evangelio para allá, esos van a llevar el evangelio para allá. ¿Me doy a entender? Por eso es que Pablo escogió esa ciudad, es una de las razones, ¿verdad? Por eso es que también el evangelio llega en un momento a todo el mundo. Porque de ahí, como era un lugar estratégico, el evangelio se iba regando. ¿Sí? La iglesia de Colosas, aunque él no la fundó, nunca la fue a visitar, bueno, porque de ahí también salieron los colaboradores, ¿verdad? El Epafras, ¿y quién más se acuerda del otro nombre? Su ayudador de Pablo, ahorita lo vamos a ver tal vez. Bueno, esa era la razón. Ahora, la iglesia de, bueno, antes de que pase, nuestro hermano Pedro. Vemos ahí la importancia de la estrategia, hermanos. Vemos ahí que esa estrategia que se hizo para la predicación del evangelio realmente no era de Pablo, la estrategia era de Dios. Pero lamentablemente tenemos que ver ahí un punto también. O afortunadamente Dios nos permite ver un punto ahí muy importante. Había otra estrategia que tenía que ver con la predicación del evangelio y era una estrategia de Satanás. Por eso es que Pablo quiere ir a predicar a una parte y le dice al Espíritu Santo, no, ahí no. Y luego quería predicar a otra parte y el Espíritu Santo dice, no. Hasta que tiene la visión del Macedonio. El lugar elegido por Dios para terminar la obra, de acuerdo a los planes de Dios, era Filipos. Pero, ¿cómo es que Satanás interfiere aún para la predicación del evangelio, hermanos? Y no diciéndote no, sino mandándote un así, lugar equivocado, que no es el plan de Dios. Equivocado, miremos eso, Sí. miremos eso. Y miremos la necesidad de esa conexión con Dios que debiéramos de tener todos, pero de manera muy especial, hermanos, muy especial, quien es director de evangelismo, porque de ahí depende muchas cosas. Recordemos solamente como ejemplo, cuando Cristo tenía que elegir a sus 12, dice que pasó toda la noche orando por ese punto. Entonces, bueno, miremos, vuelvo a repetir, la necesidad que tenemos, hermanos, de estar tan relacionados con Dios para que me viene una cosa, una obra buena, mira, ve acá. ¿Quién pudiera decir que cuando Pablo quiso ir a predicar el evangelio a aquel lugar fuera obra de Satanás? ¿Quién pudiera decir eso? Sin embargo, Pablo es obediente y dice, está bien, no voy. Ah, voy para allá. No, tampoco allá. ¿Cómo? Sí. Yo no sé qué hubiera sucedido o qué sucedió cuando dijo, no, pues iba a ir allá, pero siempre no. A ver, ¿cómo que no? Hermanos, miremos la estrategia de Dios, pero miremos que el enemigo no es alguien pequeño y también está interfiriendo en eso, ¿sí? Lo que siempre decimos, ¿verdad? El mundo invisible, siempre están sucediendo cosas en el mundo invisible. Ahí ya dijimos, hablamos un poquito de Filipos, ¿verdad? Ahora de Colosas, bueno, ya dijimos, Pablo no la fundó directamente, nunca, al menos la información que tienen, nunca la visitó, pero cuando Pablo estuvo en Éfeso, dice aquí, cuando Pablo estuvo en Éfeso, hubo un hombre llamado Epafras, que fue el que escuchó, y entonces él fue el que llevó el evangelio, ¿verdad? A Colosas. Y como ya dijo nuestro hermano Pedro, bueno, aunque Pablo no fundó esa iglesia, aunque Pablo no dijo, bueno, pues yo ahí no me interesa eso, ¿verdad? Eso a mí, pues no. Dice que estaba interesado, ¿verdad? En el bienestar. ¿Qué problemas había en Colosas? Bueno, había prácticas paganas. Ese era el problema que había allá. Prácticas paganas y poderosas. Ahora miren, nuestro hermano Pedro, y es bueno, resalta el papel de Pablo. No dice, pues como esa iglesia yo no la fundé, pues yo no voy a visitarla, yo nomás puro Filipos acá, ¿verdad? Dices, pero también habría que resaltar la fidelidad o la humildad también de los hermanos de Colosas. Porque Pablo manda una iglesia a los una carta a los colosenses. También esa iglesia había dicho, bueno, ¿y este qué? ¿Estamos entendiendo? No, que venga Epafras, porque él es nuestro dirigente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso hablaría de un lado de una inmadurez de Pablo
y hablaría de una inmadurez de la iglesia de Colosas. Sin embargo, ellos eran objetivos. Ellos veían la realidad. No importaba la iglesia de Colosas, no importaba de quién viniera el mensaje. Bueno, el mensaje es fiel. El mensaje es verdadero. Venga de venga de Pafras, venga de Pablo. Eso es cierto lo que nos está diciendo. ¿Me voy a entender? Y aceptaban los consejos, aceptaban las reprensiones de Pablo. Uno de los versículos que recuerdo de Colosenses 2:8. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? Nadie os engañe con tradiciones, ni con sutilezas huecas. ¿Se acuerdan? ¿Se imaginan que la iglesia de Corinto? No, a ver, hay que preguntarle a Pafras. Si él nos deja poner el arbolito de Navidad, lo vamos a poner aunque Pablo diga. No, hacían caso a lo que les decía Pablo. Y dice, por eso estoy resaltando que en ese lugar había prácticas paganas y poderosas influencias culturales. Planteaban a los cristianos enormes desafíos, no solo para evangelizar la ciudad, sino también para mantenerse fieles a la fe pura del evangelio. Otro cristiano prominente en Colosas, ahí está el nombre, Filemón. ¿Se acuerdan de Filemón, lo que pasó ahí con Onésimo? ¿Sí? Ustedes saben, no lo vamos a tocar si ustedes quieren, porque ya lo sabemos, pero pasó ahí esto, ¿verdad? Con Filemón. Y Pablo, fíjense, también Pablo se pone como mediador, ¿verdad? O sea, Pablo amaba a la iglesia, hermanos, Pablo amaba a la gente. Fueran judíos, fueran gentiles, dice Pablo, si ustedes dicen que porque ustedes son judíos, pues yo también soy judío, pero también estoy preso por causa de Jesucristo por los gentiles. Pero Pablo se preocupaba, le dice a Onésimo, mira, Filemón era, ¿qué era de Onésimo? ¿Se acuerdan? Su esclavo, ¿se acuerdan? Y parece que había huido, porque Onésimo como que le cargaba la mano, algo parecido, una deuda por ahí, no sé qué. El chiste es que Pablo le dice, mira, yo te voy a enviar yo te lo pudiera exigir, le dice Pablo, ¿sí o no? Pero yo no quiero usar de esa autoridad. Yo más bien te pido que por favor lo recibas. Ahora, ya no lo trates como antes. Ahora trátalo como hermano, como hijo de Dios, ¿verdad? Y si algo, fíjense hasta dónde va el amor, hermanos, si algo te debe, diría Cristo, ¿quién fue su prójimo? Si algo te debe, ponlo a mi cuenta, yo te lo voy a pagar. ¿Se dan cuenta? Primero nuestro hermano Marco y después nuestro hermano, primero nuestro hermano Pedro, entonces. Quiero resaltar, hermanos, la importancia de los escritos, la importancia de las cartas de Pablo, porque cuando llega una carta a Colosas, hay interés por leer. Cuando llega una carta a los filipenses, hay interés por leer, porque ellos sabían que lo más probable es que lo que iban a leer allí era escrito por un hombre, pero era inspirado por Dios. Y hoy en día tenemos muchos medios. Hoy en día cuando alguien sube algo a internet, y mayormente si es de leer, a veces no tenemos tiempo de leer. Y no pensemos en que eso lo mandó el hermano Marco, el hermano Pedro, no. Pensemos que a lo mejor ahí hay un mensaje de Dios para con nosotros. Y yo no sé si en alguna ocasión hemos menospreciado los escritos. No sé, hermanos, ojalá que no, pero si así es, bueno, imagínense a alguien que dice, no, pues si esto lo hubiera mandado el hermano X, sí lo leería, El hermano Epafras. pero como lo manda el hermano X, pues el hermano oye, no, ahorita ni tengo tiempo. Y mira, ven para que veas otra. Ay, no. Hermanos, seamos cuidadosos, porque el mensaje realmente no era de Pablo, el mensaje era de Dios. La importancia de los escritos en ese momento y la importancia de los mensajes hoy en día y lo que podemos mandar, gracias a Dios en la tecnología. Como ya dijimos, necesitamos una conexión Totalmente con Dios grande, ¿verdad? Porque lo voy a aplicar así. Puede también Dios decirnos, manda este mensaje, pero también está la otra opción. ¿Sí o no? Así como Pablo, yo voy a predicar el evangelio, pero Dios no quería. ¿Sí voy a entender? Los mensajes, hermanos, es como anoche le comentaba a Pedro, le comenté a Marco, a su hermano, le dije, pues sí, el mensaje es para todos, claro que sí, todos los recibimos, todos sacamos algo bueno, ¿verdad?
pero el mensaje tal vez iba enviado especialmente para alguien. Igualmente los mensajes que se mandan, claro que todos son buenos, pero si la persona para el que iba dirigido especialmente ese mensaje lo vio, misión cumplida. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Lo digo como ejemplo. Por eso vuelvo a repetir, necesitamos estar bien conectados con Dios, tanto para recibir como para dar, ¿verdad? Entonces, vamos a terminar con este repaso, hermanos, con el último día de la lección. Trata sobre la estrategia para no fundar iglesias solamente, sino para mantenerlas. ¿Sí lo vieron ahí? ¿Qué es lo que hacía Pablo? Iba a una iglesia, vamos a decir a la de Filipos, y entonces establecía oficiales, establecía encargados para que cuando él no estuviera presente, ¿qué? Bueno, los que estaban ahí, bueno, se encargaran de la iglesia. Cuando supo de Colosas, tal vez él nunca fue, él no la fundó, pero sin embargo se preocupó porque hubiera un orden, ¿verdad? Y ya vimos ahí que dice, bueno, pues que la iglesia adventista del séptimo día, incluso los primeros, los pioneros adventistas, tomaron, ¿verdad? Este ejemplo de Pablo de cómo no solo construir iglesias, sino cómo mantenerlas, ¿verdad? Y déjenme decirles, hermanos, que con la ayuda de nuestro Dios, pues eso también se ha hecho aquí, ¿verdad? Aunque no tenemos, porque creemos por fe que Jesucristo es nuestro pastor, nuestro líder máximo, bueno, hay alguien que se encarga del aseo, ¿verdad? Hay alguien que se encarga de dar una predicación, hay alguien que se encarga de que no falte nada. Me estoy dando a entender lo que estoy diciendo. Y por la gracia de Dios y por tal vez copiar el modelo del apóstol Pablo, pues este pequeño grupo pues se ha mantenido, ¿verdad? Para la gloria de nuestro Dios, esperando que pueda seguir adelante y que como miembros alcancemos la estatura de Pablo, pero sobre todo alcancemos la altura, la estatura de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, esta fue la introducción, esta fue la primera lección de escuela sabática. Si bien estudiamos, me invito primero a mí y los invito a ustedes a que estudiemos un poco más, porque por lo que vemos la escuela sabática va a estar profunda, va a estar interesante. Hay muchos datos interesantes de Pablo, de la cultura de Pablo, de los años en que vivió Pablo, y si estudiamos mucho más, pues va a ser mucho más enriquecedor el aprendizaje cada semana. Así que los invitamos, les damos gracias a los que nos vieron a través de esta transmisión. Dios les bendiga y nos vemos pronto.